que es unilateral por la derecha. Y hemos terminado este ejemplo. Veremos más adelante las ecuaciones diferencia. Vamos a ver este ejemplo. Dice, determine la transformada z inversa de x de z utilizando MATLAB. Entonces multiplicamos por z cuadrada entre z cuadrada. Esta z cuadrada la voy a factorizar para entender por qué. Aquí tendríamos, por qué de repente se convierte en z dentro de estos numeradores. Me quedaría z cuadrada entre esta z que multiplica a 1 menos z a la menos 1 por la otra z que multiplica a 1 menos 0.5 z a la menos 1. Como pueden ver, bueno, pues lo mismo, z por z es z cuadrada. Y entonces esto pues va a ser igual a z cuadrada entre z menos 1 por z menos 0.5. Entonces podemos hacer uso de MATLAB. Aquí utilizamos la función convolución para multiplicar dos polinomios. En este caso vamos a multiplicar z menos 1 por z menos 0.5. Así que aquí tendríamos 1 menos 1. Y aquí tendríamos 1 menos 0.5. Y el resultado es este que tenemos aquí. Este lo vamos a ocupar un poquito más adelante. Ya sabemos que nuestro procedimiento para calcular la transformada z inversa utilizando fracciones parciales, pues hay que dividir nuestra x de z entre z. Así que aquí me quedaría x de z entre z igual a z z cuadrada menos 1.5z más 0.5. Entonces hay que aplicar fracciones parciales, pero la vamos a realizar con MATLAB. MATLAB tiene, esto también lo pueden hacer en Octave. Octave es un programa en línea. Por si no quieren instalar MATLAB para algunas aplicaciones prácticas. No tiene el toolbox de control ni tiene Simulink, pero muchas de las instrucciones sí las maneja aquí. Por ejemplo, podemos aplicar la convolución que acabamos de hacer para multiplicar dos polinomios. Y me va a regresar el mismo resultado. Aquí vamos a utilizar una función que se llama residue en MATLAB. Residue, bueno, antes debemos definir tres vectores donde va a almacenar los resultados. Una nos va a almacenar los residuos en R, puede tener cualquier nombre. En este caso tiene R, por lo general así es. Ahí nos va a calcular los residuos o nos va a asignar los residuos. En otro nos va a asignar los polos a los que corresponden. Y si todavía pudiéramos realizar una división en la fracción, es decir, que el exponente mayor del polinomio en el numerador es mayor que el exponente mayor que se encuentra en el numerador, eso significa que podemos hacer una división. Se llama una función no propia. Entonces el resultado de la división nos las va a almacenar aquí.
en K. Luego, el nombre de la función es residue y solo necesita dos argumentos. Un argumento de ellos es el numerador del polinomio, y el otro es el denominador. Numerador y denominador de la función de transferencia de la que queremos obtener los residuos para aplicar fracciones parciales. Aquí pues solamente tenemos z en el numerador, así que es 1, 0, no tiene término constante. Y la otra la tenemos aquí mismo todavía, es z cuadrada menos 1.5z más 0.5. Ya me regresa los residuos. Aquí incluso si fueran complejos, también me los va a regresar. Nada más hay que tener cuidado en el orden en que están para interpretar cómo quedarían nuestras fracciones parciales. Esta misma función en este octave también funciona. También nos da los mismos resultados. Tiene un toolbox de control octave, no tiene Simulink. Pero sí tiene un toolbox de control. Solamente que para usar los toolbox hay que tener instalado este software, no usarlo en línea. Pero para cuestiones básicas sí sirve este tipo de software. Y los comandos de MATLAB pues los que he usado son iguales. Habrá alguna pequeña diferencia en alguno, pero la mayoría es igual. Y me imagino que también debe haber alguna aplicación de teléfono celular o quizás algún programa en línea aparte, una página web que les dé los mismos resultados. Pero no es tanto el resultado, sino que hay que interpretar cómo van a quedar. Por ejemplo, aquí vamos a usar este azul. Este residuo que es 2 le corresponde, es el primero que aparece en el vector columna, le corresponde al polo que aparece aquí. Igual también es el primero en el vector columna de P. Este y este les corresponde. Luego el siguiente residuo, en este caso pues obviamente le corresponde al otro, que es menos 1, le corresponde a este que está aquí, a 0.5. Y así sucesivamente se tienen que ir ordenando. Este le corresponde a este. No se puede hacer la división porque aquí nosotros vemos que el exponente del mayor exponente del polinomio en el denominador es mayor que el exponente que tenemos en el polinomio del numerador. Así que ya no se puede hacer ninguna división. Es una fracción propia. Por eso el vector K me queda 0. Entonces esto lo vamos a ordenar así, como bien lo mencionan aquí, sería 2 entre z menos 1, porque recuerden que este es el polo, no es el término. Es decir, aquí me queda z igual a 1, por lo tanto el factor me queda como z menos 1. Y este factor que tengo aquí es z igual a 0.5, por lo tanto el factor me queda como z menos 0.5. Y sería menos 1 entre z menos 0.5. Y aquí tendríamos x de z entre z. Ya sabemos que x de z será igual a 2 veces por z entre z menos 1 menos z entre z menos 0.5. Y también yo creo que ya debemos mantener en mente que la secuencia x de n será igual a 2 veces el escalón unitario menos 0.5 a la n, y aquí vamos a multiplicar por u de n para indicar que es unilateral por la derecha.
Bien, hay un problema que me preguntaron, no sé si está por ahí quien me hizo la duda, no sé si todos los demás lo hicieron. Antes, una aclaración. Entonces, yo les dije que cuando apliquen fracciones parciales, van a usar el método que yo expliqué. Por disciplina, porque me facilita a mí y la disciplina para ustedes, y a mí porque me facilita revisarle los exámenes. Que el que tenga que AS más B igual a 5 y que CD más E igual a 6 y que no sé cuánto, y de ahí despeja A y que despeja C, lo siento mucho, pero va a tener el problema equivocado porque no se lo voy a revisar. Ya les dije desde el inicio de este tema, les dije, cuando usemos fracciones parciales en esta clase, es el método que yo les expliqué aquí, no cualquier otro que tengan. Entonces, si no utilizaron el que está aquí, pues yo sugiero que lo modifiquen, porque si no van a tener puntos malos, aparte de que otro problema que puedan tener equivocado. Y les recuerdo, probablemente ya tengamos que regresar a clases presenciales. Es un hecho que debemos de regresar. Posiblemente a final del semestre, los exámenes complementarios serán presenciales, si es posible y en la medida que se pueda. Yo voy a procurar porque sean presenciales. Entonces más vale mejor que no dejen soltando puntos por ahí, por no poner atención o por no querer seguir las instrucciones, y tratar de aprobar la materia ahorita, antes de que regresemos a clases presenciales, porque en clases presenciales ya va a ser muy diferente, incluso el presentar los exámenes. Bien, el problema número 4 de esa serie que les encargué de una tarea, les daba una transformada de Laplace. Yo voy a usar esta, pero es la que les similar a las que les tocó. Quizás ustedes tengan que aplicar fracciones parciales ahí. Estas fracciones parciales tienen que ser con el método que yo les expliqué, no con el que les acabo de mencionar, que no sé, no me gusta, y aparte yo siento que este es más directo para calcular. Las operaciones con complejos y lo que necesiten lo pueden auxiliarse de MATLAB o de otro programa en línea, pero la secuencia de resolver el problema es con el método que yo les expliqué. Digamos que yo tengo 3 entre S más 5. Entonces, creo que les pedía la frecuencia de muestreo, luego el periodo de muestreo, luego la función en tiempo discreto, luego la secuencia de una serie de datos que tienen que calcular, y entonces el procedimiento debería ser como el que voy a realizar aquí con este. Una vez que apliqué fracciones parciales o ustedes la desarrollaron, pues entonces van a encontrar que se van a quedar con una fórmula. Después de fracciones parciales, se van a quedar con una fórmula que dice que h de t, aquí a mí nada más me va a quedar 3e a la menos 5t. A lo mejor a ustedes les quede más 1, menos 2e a la menos 6t, y así sucesivamente, pero pues es lo mismo, nada más hay que poner atención en lo que les voy a aplicar ahorita de lo que sucede con esta t. Entonces, creo que les especifica también una frecuencia de muestreo. En este caso voy a suponer que yo tengo especificado 30 radianes por segundo. Y uno de los puntos es que les pide calcular la frecuencia de muestreo, o más bien el periodo de muestreo. Y para calcular el periodo de muestreo, a partir de este dato que tenemos aquí, pues, a ver, este es omega. Omega S, 30 radianes por segundo. Entonces hay que recordar que omega S es igual a 2pi por fs, por lo tanto
Fs, la frecuencia de muestreo, es igual a omega s entre 2pi. Esto será igual a 30 radianes por segundo entre 2 veces pi. A mí me dio un resultado de 4.77 Hz. Luego el periodo de muestreo pues es el inverso de 4.77 Hz. Y a mí me dio un resultado de 0.209. Entonces esta parte es independiente de lo primero que calculamos, porque nada más es para identificar el tiempo del periodo de muestreo. Aquí pues hay que ponerle las unidades, son segundos. Luego hay que discretizar la ecuación, hay que seguir ese procedimiento. Por ejemplo, hay que recordar que e a la menos at, esto está en las tablas de transformadas. Este es en el tiempo continuo y este es en el tiempo discreto, acá por t. Esta está en la otra tabla. Recuerden que todas las fracciones parciales en el dominio de Laplace siempre nos da el término 1 entre s más a. Por eso les digo, todo lo que yo haga con este término lo tienen que hacer con todos los demás. Aquí vemos que e a la menos at, t es minúscula, es dominio del tiempo. Aquí la t es mayúscula, es periodo de muestreo, y esta acá es el índice de la secuencia y ya es la constante. Entonces el siguiente paso en este problema sería nada más convertir mi fórmula en el dominio del tiempo al dominio discreto. Eso nada más hay que sustituir, como pueden ver aquí, en cada t que tenemos, sustituimos k por t mayúscula. Así que aquí me quedaría que mi función h de t es igual a 3 veces por e a la menos 5 por k por t. Y aquí se me olvidó esta. H de k por t. Así. En cada t que había en mi función, sustituí por kt. Pero ya conocemos el periodo de muestreo. Así que el periodo de muestreo en este caso sería igual a 3e a la menos 5 por 0.209 segundos por k. Y aquí, por ejemplo, si yo obtengo la función exponencial elevada a la menos 5 por 0.209, pues entonces me quedaría como 3 por 0.3516 a la k. Entonces este es un término conocido, porque si nosotros vamos, por ejemplo, a la tabla, ese término que tenemos aquí es como el término que es a la k. Más bien, y la deberíamos ir a buscar, no es a la k. Si me piden encontrar la transformada z de esta ecuación discreta, porque esta es la ecuación discreta o la secuencia discreta, y la transformada z de h de kt es solamente 3 por z entre z menos 0.3516, porque pues creo que la tenemos hace un momento acá. Es esta. Es esta.
Incluso también podríamos haberlo obtenido desde la misma función exponencial. Por ejemplo, la función exponencial, su transformada z en la tabla, es la fórmula número 6. Si aplicamos la transformada z para la función exponencial, vemos que me queda z entre z menos e a la menos at. O sea, aquí iría el término e a la menos 5 por 0.209. Y también me va a quedar z entre z menos 0.356. Ya sea por la fórmula exponencial o por la otra fórmula, vamos a llegar al mismo resultado. Aquí les pide que escriban h de z. Puede ser que ustedes h de z les quede como z entre z menos 1 más z entre z menos 3. Aquí lo único que tienen que hacer es álgebra, ¿no? Z por z menos 3 más z por z menos 1 entre z menos 1 por z menos 3. Terminan de hacer el procedimiento algebraico en el numerador y ya lo terminan. Sería el único procedimiento algebraico que tendrían que hacer. Luego les pide hacer una gráfica, pero para hacer la gráfica necesitamos la secuencia discreta, no la transformada z. No le van a aplicar la respuesta al impulso ni nada por el estilo. Podríamos aplicarle la respuesta al impulso y obtener la secuencia. Aquí esta es mi secuencia discreta. Y las vamos a dejar, pues es más fácil calcularla. De la forma polinomial. Aquí ya nada más tendríamos que depende del índice K porque ya le multiplicamos el periodo de muestreo. Vamos a sacarla como KT. Entonces hay que calcularla para KT igual a 0. Calcularíamos h de 0 igual a 3 por 0.3516 elevada a la 0. Y pues si lo vamos a dibujar a mano, aquí ponemos KT y aquí ponemos h de KT. Aquí sería 0. Aquí pues resulta que a la 0 es 1 y es 3. Aquí es 3. H de 1 igual a 3 por 0.3516 a la 1. Aquí pues serían, vamos a calcularlo, 0.3516 por 3, 0.05. Y así sucesivamente. No sé cuántas muestras les pedí. Hasta que terminemos con las muestras que les haya solicitado. Y después pues es graficar estos puntos que tenemos aquí. Aquí ponemos KT y aquí ponemos H de KT y graficamos. Nuestra función es z entre z menos 0.3516 por 3. Podríamos, voy a adelantar un poco, pero creo, voy a poner aquí que el numerador es igual
3z, que sería 3, 0. El denominador es 1 menos 0.3516. Hay una función que se llama de impulse, porque ya les platiqué que cuando nosotros obtenemos o estamos calculando nuestra transformada z inversa con este procedimiento de fracciones parciales, lo que estamos haciendo es calcular también la respuesta al impulso unitario de un proceso que tiene esa misma función de transferencia. Pues aquí la respuesta al impulso discreto se obtiene con esa instrucción de impulse, numerador, denominador, y debe de graficar. Y creo que aquí la primera muestra es 3. Me di cuenta de un error. Por eso les digo, hay que auxiliarnos de otras herramientas porque para comprobar lo que estamos haciendo. Así, es 3. Pensé que había puesto 1, pero es 3. Por me da 3. Y aquí observamos que la siguiente muestra es 1.05. Entonces aquí, este valor que tenemos aquí es 1.05, tiene una amplitud de 1.05. Obviamente que si yo hago el cálculo para la muestra que le corresponde a 2, pues me daría que está aquí, 0.371. Ahí vemos que corresponde con lo que les he platicado. Lo pueden usar para comprobar sus resultados, no para que me lo entreguen, porque no se los pido, pero sí lo pueden usar para comprobar sus resultados. Y aquí esta forma que tengo acá, pues es la misma gráfica que debería de ver yo aquí, por puntos, es decir, ustedes tendrían que dibujar a mano, aquí tendrían que dibujar donde está 3 y la primera muestra que le corresponde aquí para 0. Luego donde está 1.05, la que le corresponde a la muestra que es para 1 y así sucesivamente. Obviamente que estos datos tienen que coincidir con y pues no hay nada de que puedan hacer algún truco, porque estos puntos tienen que coincidir con y obviamente que esta fórmula tiene que coincidir con esta y tiene que coincidir con las anteriores. Hay una secuencia. Entonces este último punto les digo es para que comprueben o verifiquen si lo desean hacer, pero no es para que me entreguen ninguna gráfica ni nada por el estilo. Así, la gráfica tiene que ser a mano. ¿Alguna pregunta que tengan de bueno, les iba a comentar. Aquí podemos ver igual también, para que siempre lo vayan manteniendo en mente, es de que lo que les he platicado otras veces, que tenemos nuestro sistema y que nuestro sistema tiene que seguir la orden que le instruimos nuestro set point o nuestra referencia. Si nuestro set point es un impulso unitario discreto, pues entonces la respuesta idealmente tendría que ser un impulso discreto también, es decir, en t igual a 0 se va hasta el máximo valor y luego disminuye, pero pues nada es ideal, ¿no? Entonces hay elementos que almacenan energía dentro del proceso y eso impide que esto no pueda ser exactamente así. Pero nosotros debemos observar que la gráfica de respuesta también tiene que ser similar. Aquí nosotros en esta gráfica vemos que la respuesta alcanza un valor máximo aquí, luego aquí,
luego aquí, y ya por aquí así se vuelve cero. Quiere decir que, pues sí, hay un momento en que nuestro sistema tiene algo de energía, por lo cual está funcionando, pero podemos ver que en algún momento se apaga. Y podríamos interpretar qué es lo que sucede con el impulso de entrada. Con el impulso de entrada aplicamos energía en T igual a cero y luego la retiramos. No es posible que con un impulso unitario mi respuesta sea así, porque esta sería una respuesta más propia a una rampa que continuamente está creciendo. Menos puede ser así, porque sería la respuesta para un escalón. Bueno, ¿alguna pregunta? Ninguna de momento. Les repito, las fracciones parciales no me las entreguen, por favor, como ustedes quieren, sino como se las estoy pidiendo. Luego veo los trabajos y digo, bueno, este muchacho ¿dónde estuvo cuando yo platiqué? Lo he platicado como 3 o 4 veces. ¿Por qué insiste en entregarme los trabajos así? Y me voy grabando quién es ese joven que realmente, regularmente está haciendo lo que no le estoy solicitando. Y pues no debe ser así. Deben de poner atención. Déjenme pasar de lista para determinar. Bien, pues modifiquen sus trabajos quienes me han ido entregando, y quien tenía dudas en este punto, pues que los modifiquen, y los demás pues igual también. Bueno, pues nos vemos la próxima. Profe. Adiós. Ok, profe. Vale. Adiós.